Contento nuevamente de tenerlos acá, a todos ustedes y también a los escritores que siempre nos acompañan. Todos los miércoles hemos estado realizando este tipo de actividades y pues para mí es algo, digamos, emocionante tenerlos acá y obviamente tenerlos a grandes escritores, representantes del Instituto de Chaclacayo acá con nosotros. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes y también dirigirme en representación de la Gerencia de Desarrollo Social, la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte y en nombre de nuestra primera autoridad, el señor alcalde Manuel Campos Urugure. Y pues el día de hoy este reencuentro nos trae por la presentación del libro A Medianoche en la Eternidad del escritor Walter Lingá. Así que lo tenemos acá también. Los saludos cordiales a usted. Esperemos también tenerlo no solamente esta vez, sino en próximos eventos que podamos organizar acá en la biblioteca. También presentamos también el libro La Oscuridad Anterior del escritor Abraham Guamán Almirón, ¿sí? Lo tenemos por allá también. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y el día de hoy tenemos dos presentaciones del libro, el cual vamos a venir desarrollando el programa como corresponde. Bien, antes de ceder el paso para continuar con el programa, simplemente decirles a todos ustedes que están, siéntanse como en su casa y esperemos que esta presentación del libro nos llene de mucha motivación para seguir viniendo a estas instalaciones de la biblioteca. Bien, continuamos con Hugo para que pueda iniciar con el programa. Bienvenidos a estas instalaciones. Bueno, para continuar la presentación del libro A Medianoche en la Eternidad del escritor Walter Lingá, el día de hoy contamos con los comentarios del escritor Ricardo Ayón. Él es editor, escritor, promotor cultural y redactor periodístico, autor de muchos libros de poesía y de cuentos, a quien tenemos el honor, ¿no?, de tenerlo una vez más acá en la biblioteca. Recibamos con fuertes aplausos. La aventura narrativa de Walter Lingá se ha ubicado principalmente en escenarios reales del Perú y Europa, ambos espacios en los que ha definido y escindido su experiencia de vida. Por ello es que sus cuentos pueden situarnos indistintamente en los menesteres de un grupo de pobladores andinos, como en sucesos domésticos en alguna urbe europea. Y esto es lo que hallamos en A Medianoche en la Eternidad. Selección de historias que nos ofrecen múltiples vivencias, donde sus protagonistas son auténticos personajes de su entorno. Asistir a sus conflictos, esperanzas e idiosincrasia es empaparse de su cultura, pensamiento y costumbres, como si fuéramos espectadores privilegiados de ello, lo cual ocurre por la pericia de Lingá para involucrarnos con naturalidad en sus historias. El presente volumen contiene relatos que van gradualmente de lo provinciano a lo cosmopolita, intentando presentar características diversas de toda buena narración, como el hábil manejo de la anécdota, la presencia de lo fantástico y el acertado despliegue psicológico. El resultado, un conjunto que disfrutará aquel lector que busca que lo envuelva el límpido fervor de la invención. Estas son las palabras que desde Ornitorrinco Editores pusimos como presentación en el libro, y es un trabajo que hicimos con mucha esperanza, con mucha fe de que básicamente ingrese en el público masivo, en la medida en que Walter Lingá siempre tuvo la esperanza de que sus libros también lleguen a los lugares más distantes de nuestro país, y principalmente a los estudiantes. Siempre manifestaba por internet, cuando conversábamos, que eso de alguna manera es lo que pretendía, que los chicos conozcan sus cuentos principalmente. Y entonces desde Ornitorrinco le planteamos
la alternativa de que llegue con un libro de cuentos, de textos cortos, intensos, y que puedan ser comprendidos por todo tipo de lector. En esa medida se hizo una selección de cuentos de sus anteriores libros, una selección que no solamente tenga esta intención que ya dije, sino que sea, que intente que sea entendido por todo tipo de lector. Nos embarcamos en el proyecto, hicimos el libro a fines del año 2019, lo terminamos en el verano del 2020 y cayó la pandemia. Cayó la pandemia, el libro se quedó en las manos, en nuestras manos, listo, terminado, impreso, todos los ejemplares, no pudimos hacer nada. Y es por eso que hemos tenido que esperar un par de años para que presentemos a medianoche en la eternidad, ahora, con la oportunidad que nos da la Biblioteca Municipal Antonio Belmonte, como si recién hubiera sido publicado. Como si, ustedes olvídense que pasaron 2 años de pandemia, bueno, es difícil, pero este es el libro que salió hace 2 años y que esta es la primera presentación que se hace de manera física, de manera presencial, porque ya se habían hecho presentaciones virtuales, vía Zoom, todos sabemos, todos hemos pasado por eso, pero de todas maneras teníamos que llevar el libro a diversos lugares y nada como Chaclacayo, como esta provincia, aquí en Chosica, para llegar a un público diferente, porque a veces ya Lima nos absorbe tanto, Lima conoce tanto, ahí llega todo y es necesario que libros como los de Walter Lingán se conozcan en ámbitos como Chaclacayo. Sé que Walter también va, luego de esta presentación, va a estar en diversos lugares, acá mismo, tanto en Lima Sur como en Lima Norte, va a estar en provincias, va a estar en la selva, en la sierra. Yo siempre he tenido la impresión de que, así como Gabriel García Márquez decía que él escribía para que lo quieran más sus amigos, yo siempre he tenido la impresión de que Walter Lingán escribe para conocer más el Perú, o para viajar por el Perú, para tener un pretexto, porque él cada vez que viene llega con un nuevo libro y con él traza una ruta de costa, ande y montaña y selva, y se embarca con sus libros. Afortunadamente siempre he tenido apoyo de autoridades, de amigos, de gestores culturales que le han abierto las puertas y ha podido presentar sus libros. Junto con A Medianoche en la Eternidad ha traído también otro libro, una novela, y son 2 libros hermanos que van a caminar esta vez con Walter, que sé que se queda un par de meses por el Perú, así que aprovechemos para que ahora, él va a estar aquí apenas unas horas, podamos conversar con él, porque él vive desde hace casi 40 años en Europa, actualmente vive en Viena, capital de Austria, ha vivido muchos años en Alemania, y tenerlo físicamente con nosotros es casi un lujo, porque nos puede hablar no solamente de su obra, de su trabajo, sino también de su experiencia con la literatura en Europa, ¿no? Algunos quisieran conocer cómo se mueve actualmente la literatura en Europa, y él la conoce bien. Yo solamente como editor quería darle las gracias a Walter por haberme dado la oportunidad de trabajar a Medianoche en la Eternidad, de poder llegar a su literatura tan diversa. Si se ha atendido un poco lo que dije al principio, seguramente se han dado cuenta de que es una literatura diversa, porque él trabaja con escritores, con protagonistas, con personajes de todo tipo, ¿no? Desde sus conocimientos que él tuvo en sus primeros años de la gente de provincias, hasta gente de aquí de Lima, y finalmente se proyecta hacia los personajes de carne y hueso que los ha convertido en literatura allá en Europa. Entonces es un libro con mucho tipo de psicologías, con muchas maneras de ver el mundo, con muchas cosmovisiones, y yo creo que por su diversidad va a ser un libro exitoso. Gracias nuevamente a todos ustedes por su atención, y gracias también a Daniel, que nos acompaña esta tarde, y gracias también, Walter. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del escritor Ricardo Ayón. Ahora vamos a dar paso a Daniel Sáez More. Él es investigador y promotor cultural, licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Cajamarca y bachiller en Lingüística y Literatura por la Universidad Católica del Perú. Entonces recibamos con fuertes aplausos al escritor Daniel Sáez More.
Muy buenas tardes a todos. Es muy grato estar con ustedes, es muy grato que la presentación del libro de Walter vuelva a reunir a buenos amigos y a buenos escritores. Esta tarde nos está acompañando Jorge Díaz Herrera, uno de los escritores emblemáticos de Chaclacayo, al igual que Óscar Colchado Lucio. Los dos son premios nacionales de literatura. Tenemos la presencia del maestro Roger Runrich, a quien también saludo, a Abraham, que también va a presentar su libro, a Richard, a escritores jóvenes de Chaclacayo, que nos hacen pensar nuevamente en este Edén literario que fue Chaclacayo, bueno, Edén literario y artístico, ¿no? En Chaclacayo siempre tuvo las puertas abiertas para escritores de todas las edades, ¿no? Recordemos la cajamarquina Amalia Puga de Lozada, vivió aquí en Chaclacayo, Arguedas, Ciro Alegría, Arturo Corfuera, César Calvo, Manuel Moreno Jimeno, que se aproximaba siempre aquí, Javier Soloure, Lajos Debnet, un gran pintor a quien le debemos toda esta organización que se llama Cusipata en Chaclacayo. Es decir, Chaclacayo está volviendo a recuperar este sitial que tenía dentro del mundo artístico e intelectual. Gracias a ustedes y gracias también a la acertada labor de Hugo Maravilla, a quien saludo y felicito por estar siempre realizando estas actividades. Walter Lingán es cajamarquino como yo y como varias otras personas que viven o han vivido en Chaclacayo. Y es de un lugar que se llama San Miguel de Payaques. Este lugar es conocido por algunos por ser la tierra de Alfonso Barrantes Lingán, tío de Walter, y también por ser la tierra por un gran poeta peruano que ha estado desconocido hasta hace poco, en que se reeditó su obra, ¿no? Que es Demetrio Quirós Malca. Hace un tiempo estábamos aquí también con la antropóloga Aide Quirós Malca, que ha publicado un libro sobre los famosos tejidos de San Miguel de Payaques y sus relaciones con todo el norte peruano. Y bueno, pues Cajamarca está aquí, está en Alemania y está en el mismo Cajamarca. Walter nos trae un nuevo libro que es una selección de varios cuentos que han sido bastante bien recibidos por los lectores, que se titula A medianoche en la eternidad. Supongo que Walter y el editor Ricardo se sentaron a conversar para decidir las dos partes que tiene el libro, ¿no? El libro tiene una primera parte. Lo que voy a hacer es tratar de invitarles a que lean el libro. La primera parte sobre temas e historias vinculadas al mundo andino, y la segunda parte sobre temas, como dijo Ricardo, del mundo cosmopolita, es decir, de Alemania, de Europa, uno el Perú y el otro los peruanos en Alemania. Walter ya nos sorprendió hace un tiempito con una novelita, un cuy entre alemanes, que era la visión de los peruanos de Europa y la visión del mismo autor sobre el Perú. Muchas veces conocemos al país porque hemos salido de él, porque nos hemos desapegado de una serie de costumbres, de ritos o de manías para ver al Perú desde lejos. Hemos aprendido a ver al Perú con una nueva perspectiva, más limpia, más clara, y a partir de eso empezar a escribir sobre esas relaciones biunívocas, ¿no?, que hay entre estas dos miradas, del que se queda aquí y la mirada del que sale. Y como no podía ser de otra manera, Walter también tiene una serie de temas que se van a desarrollar y se deben desarrollar más incluso, que están vinculados con el mundo andino. Por ejemplo, las fiestas
las fiestas patronales, la fiesta de San Miguel, que es una celebración, es una fiesta San Miguel, ¿no? Como dice Walter al inicio de uno de sus libros, parafraseando a Hemingway, San Miguel era una feria, dice, ¿no? Pues San Miguel es una fiesta en estos momentos de su historia, siempre lo fue, y más aún antes incluso de las guerras con Ecuador. Había una relación muy próxima entre San Miguel y Ecuador, entre Cajamarca y Ecuador. Los mantos, los famosos mantos y paños que se hacen en San Miguel también se hacen en Ecuador y se llevaron a Ecuador, ¿no? Se llevaron a Ecuador, se enseñaron en Ecuador y ahora son patrimonio de la humanidad desde Ecuador. Walter, que tiene más de 45 años escribiendo, conjuga con Ornitorrinco, que celebra también sus 15 años de vida editorial, para traernos estos cuentos de corto aliento. Son cuentos cortos. No me atrevería a decirle microficción, creo que Walter también detesta ese término de microficción, ¿no? No sé, pero hay algunos textos que podrían entrar dentro de la microficción y otros que tienen un manejo estupendo del idioma. A mí particularmente me gusta del segundo, que se llama Phantomschmerzen, ¿no? Un término en alemán, una visión muy interesante de los peruanos sobre la locura alemana, ¿no? La locura que acompaña a algunos de los personajes. Walter, como sabemos, vivió en Coyique, aquí en Lima, también vivió con los aguarunas un tiempo, y producto de eso son algunos de los cuentos. Él va recogiendo las anécdotas o las historias que ha ido escuchando y les va dando un sentido literario, les va cargando de la ficción y los va reinventando, ¿no? El tema de las historias es un tema que va a permitir ver los contrastes que hay. Los contrastes que hay entre el mundo occidental y el mundo andino, y el Perú, que es vertebrado por la cordillera de los Andes. La pobreza versus la riqueza, el amor y el desamor, la realidad y el sueño. Y este es uno de los temas a los que quisiera dedicarle unos instantes, ¿no? El Perú ha pasado por momentos muy dramáticos en su historia, por las crisis económicas, por el terrorismo, por la corrupción. Y uno de los aspectos que siempre reclamamos los peruanos es la justicia. Hay un reclamo constante en las obras de Walter para la justicia, para buscar justicia o para administrar justicia. En este caso, hay un cuento de una chica muy linda, muy jovencita, llena de cicatrices, maltratada por el marido, y el cuento aspira a saber qué le pasaba a esta mujer que era maltratada y cómo lograr la justicia, y termina siendo pues castigado por las rondas campesinas. Yo a veces trato de darle una mirada, de entender en las líneas de un libro, de un cuento, cuáles son las ideas bases, las ideas clave de un texto. Y les dije hace unos instantes que Walter enfrenta la realidad con el sueño. Y el sueño está constantemente en este libro, en varias de sus páginas, para mostrarnos estos dos tipos de
de realidad, ¿no? La realidad física y lo que podríamos llamar la onírica, que no llega a ser precisamente realidad. Leo: una noche soñé que me perseguía una mosca. Trataba de escapar escondiéndome entre árboles y montes, pero la mosca, sin tregua, estaba de nuevo amenazando meter sus patas peludas en mis ojos. Cuando creí que había escapado y entré a casa, la mosca, veloz, por una rendija de la puerta, ya volaba detrás de mí. Entonces, abriendo la ventana, me lancé hacia la calle, pero la mosca, zumbando en mis orejas, me advertía que estaba a punto de darme caza. En eso desperté, agotado de tanto correr, y frente a mí, sobre la frazada, la mosca me miraba muy tranquila. De un manotazo la aplasté, pero en verdad no sabré decirles si maté a la mosca o al sueño. Entonces, estas maneras de matar los sueños o de revivir los sueños son maneras de crear literatura. A partir de la realidad y de esta mezcla con el sueño, Walter nos está mostrando esta opción personal de él. La otra opción presente en la narrativa de Walter en varios de sus textos son los viajes. Hay un tópico en la literatura que es el tópico del homo viator, es decir, el hombre viajero que viene desde Homero con el Ulises que va viajando en su retorno a Ítaca, ¿no? Y inevitablemente el hombre viajero tiene que enfrentarse también con la fugacidad del tiempo, con el tempus fugit que decían los latinos. Y hay una metáfora en el libro, que es la que está asociada también con la carátula, ¿no? El viaje del camión. El camión se llama el Patrón San Miguel, así se llama el camión, que tiene que llevar productos de la sierra a la costa y traer productos de la costa hacia la sierra por el llamado Camino de Saña, el camino que comunicaba a San Miguel de Payaques con la localidad de Saña. Y la gente llega a tener un sueño colectivo, y este es uno de los tantos elementos fantásticos que hay en el libro, que recuerdan, a mí particularmente me recuerda a García Márquez. Voy a leer solamente una partecita. Como a las 10 de la mañana, todo el pueblo andaba alborotado. Casi toda la gente había tenido sueños que anunciaban muertes y desgracias. En los corrales de algunos vecinos habían cantado sus gallinas. A otros que llegaban al pueblo se les había cruzado un zorro negro en el camino. No faltaron casas que habían sido invadidas por unas hormigas negras en hileras perfectamente formadas. Se habían metido por debajo de las puertas. La mujer del juez había encontrado una culebra arrastrándose en la sala de su casa. En otras viviendas habían ingresado murciélagos, habían cantado los tucos, habían revoloteado mariposas negras. Hay una tragedia que va a enlutar al pueblo, una tragedia que no sé si estuvo basada en la realidad o no. Son comunes en la sierra los camiones, los buses, los carros que se desbarrancan cuando hay lluvia, cuando hay neblina. Cuando San Miguel está en invierno, la neblina no deja ver a 2 metros de distancia, ¿no? Y este elemento del sueño también acompaña a otro personaje que para dormir se pone sus anteojos, porque dice que así puede ver mejor sus sueños. Es un elemento fantástico
que está presente en casi todos los libros de Walter, ¿no? Y aquí quería mencionar que en estas dos partes del libro se van a contraponer a través de estos elementos del viaje, del sueño, estos por mencionar solamente dos, al mundo occidental de Europa y al mundo occidental, el mundo andino peruano. Y paradójicamente, en la parte de los cuentos ambientados en el Perú, no es el hiperrealismo el que desborda, sino es lo real maravilloso. Normalmente estamos acostumbrados al hiperrealismo, pues, de sangre, de muertos y de cadáveres, como todas las novelas de Vargas Llosa o de muchos contemporáneos, ¿no? Pero no, todo eso va a la parte europea, a los sueños que tienen como médico cortándolo en pedacitos, o a los peruanos que se encuentran para comer gatos en lugar de liebres, las maneras como se agencian en Europa para ver los animales. Y acá hay otro elemento muy importante que se extraña en la literatura peruana, que es el humor. A pesar de escenas dolorosas, siempre vamos a encontrar humor y sabiduría popular en los cuentos de Walter. Particularmente en este cuento que se llama La mansión del Chapi, el personaje que en cierta curva del camino es secuestrado por el Chapi e ingresa pues a este mundo subterráneo de oros y de plata y de bellezas, que es la tentación del demonio, ¿no? Y cómo pues logra salir de allí. Y estos cuentos también los podemos vincular con toda esta tradición de grandes narradores populares que hay en el norte, en todo el Perú, pero particularmente en el norte del Perú. Recuerdo a José Mejía Vaca, el hermano del editor Juan Mejía Vaca, que tiene una selección de cuentos populares lambayecanos. Andrés Ceballos, el cajamarquino, el autor de la mejor versión de los cuentos del tío Lino, y al mismo Ciro Alegría, ¿no? Recordemos que una de las críticas que le hicieron erradamente a Ciro Alegría fue ¿por qué los indios del norte no se manifiestan como los de Arguedas que hablan quechua? Y la respuesta de Alegría es que en el norte ya casi no se habla quechua, ¿no? Sin embargo, el quechua y otras lenguas subsisten en el norte y subsisten en el nombre de los pueblos. San Miguel de Payaques fue un lugar de intercambio donde en cierto momento de la colonia llegaron a hablarse 4 o 5 lenguas. Se hablaba la lengua muchic, se hablaba la lengua cuye, de la cual derivan términos como cholacho, gringacho, esas terminaciones acho son cuyes. El muchic, el cuye, el cat, el den, el quechua y el castellano. El cura tenía que hacer la misa en 3 idiomas. Y esa polifonía de voces es una muestra también, ¿no?, que yo jalo para decir en este libro que también hay muchas voces, y hay muchas voces occidentales y muchas voces andinas que se mezclan para presentarnos este libro cuya lectura recomiendo a grandes y chicos, porque nos van a reencontrar con el mundo andino, con parte de nuestras historias que hemos escuchado y que son vertidas al papel. Yo saludo y felicito a Walter por este libro, y por Aché también, que espero llegue pronto a nuestras manos, y a todos ustedes también por escuchar estas palabras. Muchas gracias.